En concreto. Un ratito, concreto, un cachito. Muy concreto. En nuestra memoria de usuarios del cementerio general y visitantes, reconocemos aquí que había un bloque que ha sido demolido en una gestión, no sabemos si son hace 5 años, había un 15 bloque, años. 15, no sé, pero había un bloque. Había, sí. Había un bloque. ¿Cuándo lo han demolido ese bloque? Hace 13, 14 años. 13, 14 años. La pregunta, nos quejamos de la insuficiencia, del colapso, de la imposibilidad de satisfacer las necesidades, pero no vemos que haya habido una acción de reposición de bloques que han sido ya demolidos hace tiempo. Y esto un poco asociado a las demoliciones que se han suscitado el año pasado y este año. La pregunta es, ¿cuál es el destino de esos predios, de estos espacios que han quedado como este, en abandono? ¿Cuál es la política, qué actuación va a tener el cementerio general para reponer esos bloques que han sido demolidos? Porque hay que entender, supone eso reducir la capacidad instalada del cementerio y la posibilidad de ofertar esos espacios para perpetuos y para nichos temporales. Es decir, ¿cómo explicamos esto? ¿Cuál es la idea, el plan? Porque no vemos que haya una respuesta hasta ahora. A ver, silencio. Como sabe aquí el director, nosotros hemos planteado que se haga la restitución de estos bloques. En ese sentido que en el POA 2023 está establecido la reposición de este bloque, más lo que es el 24, el 27 y la construcción de un bloque moderno que es en el sector oeste del cementerio. El problema que la alcaldía actual está pasando es el tema del presupuesto. Ustedes saben que hay un recorte extremo lo que es en cuanto a lo que es presupuesto en ese sentido, pero para el 2023 se tiene lo que es pensado de poner este bloque, que anteriormente el bloque 5. Este es el bloque 5. Ya, en resumen, en este espacio y en los otros van a reconstruir y no tienen plata. Entonces el dinero que está entrando al cementerio, ¿a dónde va? Es el problema que no paga la gente, debemos pasar un dato. Pero si un año y medio lleno de cola, han pagado un montón de gente. Entonces habría que hacer un informe económico de los ingresos. Una auditoría es importante. Solamente a ver. Una auditoría tiene que haber. Creo que ya lo dijo también. Tiene que haber un plan de manejo. Y en el plan de manejo tiene que establecerse, por supuesto, la reposición. Y ustedes, como patrimoniales, tienen que recomendar e inclusive ver el diseño que se va a hacer para garantizar que se mantenga. Entonces hay que armar un directorio para la administración del cementerio con todas las instituciones que estamos involucradas para que no sea la alcaldía solamente la que intervenga en este patrimonio. Tiene que ver, hay control social. Solamente de modo informativo, por favor. En un par de semanas atrás hemos hecho un reconocimiento en todo este sector histórico del cementerio y uno de los elementos que hemos identificado es el de más adelante, que son bloques que tienen una data, podríamos decir, anterior a 1900. Corresponde incorporar e identificar estos bloques para sumarlos a la ley y que este sector histórico sea susceptible de protección, porque las características, y si podríamos revisar la data histórica de los restos que están depositados en los nichos, así lo amerita. Entonces, sin entrar en detalles, corresponde hacer ese relevamiento lo más pronto posible. Vamos al depósito. Un sector tradicional del cementerio, se hacían rezos, se hacían las exhumaciones de oficio y esta área ha sido mallada y han aparecido estas construcciones en el muro que no sabemos si son los depósitos. Bueno, acá se quema y se hace exhumaciones de oficio, pueden ver los cajones y hay una serie de elementos, obviamente el olor es fuerte. Acá hay exhumaciones también de perpetuos, es un área con una fuerza muy fuerte y nosotros quisiéramos saber con qué se ha autorizado el enmallado y la construcción de eso y por qué se ha roto la tradición de las almas olvidadas, porque le daba al cementerio una cualidad de patrimonio inmaterial muy importante, porque venía aquí mucha gente y venían todos los lunes, hacían misa
y era una ritualidad que era parte del patrimonio material del cementerio y está en la ley, está especificada en la ley Las Almas Olvidadas. Hay películas, hay documentales, hay registros y quiero saber y queremos saber todos por qué se ha roto esta tradición. Tal vez se podía haber mejorado, pero se ha considerado envallar, construir y retirar esta tradición que era parte del cementerio y ahora ya no hay. ¿Y cuál es el trabajo que hacen aquí, no? ¿Por qué está con llave? Doctor, ¿Qué hay adentro? Sí. Claro que sí. Mira, como ustedes han visto, el crecimiento del cementerio general ha sido inmenso, ¿no? Yeah. Lamentablemente el cementerio actualmente ya no cuenta con áreas de acopio de, como ustedes verán, escombros que son producto de las exhumaciones, llamas que también están seleccionadas. Lamentablemente estos tipos de cajones ni EMSA ya quiere desperdicio, necesariamente tenemos que incinerar nosotros, ¿ya? Entonces, como ustedes verán, también nosotros hemos construido lo que es el depósito de lápidas. ¿Dónde están? Lápidas y también están restos ahí. Entonces, nosotros como administración hemos identificado cuando hemos ingresado, evidentemente todavía dice como la tradición que indica el arquitecto, hemos identificado una serie de irregularidades, es decir, consumo de bebidas alcohólicas, actividad comercial, lo que está totalmente prohibido dentro del campus. Entonces, en ese sentido, incluso hemos visto que es una denuncia de apuñalamiento dentro del cementerio general. En ese sentido es que se ha tomado en cuenta que se envalla el sector, teniendo en cuenta que es el único sector que cuenta el cementerio. Asimismo hemos encontrado abortos, perdón que me refiero tan así directamente, fetos que han sido depositados de manera clandestina en este sector, aprovechando que está totalmente a la intemperie. Entonces es en ese sentido que la administración ha tomado conveniente. Además de eso, le cuento, los adjudicatarios mausoleos se quejaron harto, porque ahí se sentaban con sus refrescos, su coca, su hacho, entonces de ese modo debemos tomar en cuenta que se enmallen. El enmallado por si acaso ya es desde la anterior gestión, nosotros hemos dado cumplimiento, porque hemos seguido identificando, perdón que diga esta palabra, brujería, gente maliciosa que no sé si creerá en eso la gente obviamente, ¿no? Gente, familia que estaba enterrada en cajones pequeños que hacían ofrendas, se ha encontrado en son ñatas o calaveras o tóbulos, como se lo dice. Entonces, en ese sentido, se ha tomado en cuenta que se cierre nomás el sector y sea un sector estrictamente para lo que es el ingreso de personal para el depósito primeramente de sus escombros y basura, que esto hace que a diario se reúne. Posteriormente también se hace como es el custodio de las lápidas y los restos durante 6 meses para que los familiares vengan y reclamen los restos. Si corresponde, en todo caso se otorga lo que es los nichos perpetuos donde estaban incluso. Entonces, en ese sentido es que se ha hecho la... Si no recogen la lápida, ¿qué hacen? Mira, como usted verá aquí, las lápidas son así, materiales que no son aprovechables o no son reciclables. Lamentablemente ni EMSA quiere, pero nosotros tenemos que prácticamente rogamos para que lo destrocen, lo hagan escombros y se lo lleven, porque en Caracara no se acepta menos los cajones, imagínense. Porque ustedes verán, ahorita hemos tenido pocas exhumaciones, normalmente tenemos 15 a 20 exhumaciones y el montón es una grande, ¿no? Entonces sinceramente tienen que ser incinerados. ¿Qué hay dentro? Doctor, ¿podemos abrir y tomar fotografía de lo que hay, por favor, dentro? No se puede ahorita. No se puede ahorita. El área, como digo, mira, no es recomendable tampoco porque el área es totalmente contaminada. Ahora, yo sugiero lo siguiente, ¿no? No es que no vamos a abrir. ¿Pero qué hay? Por supuesto que vamos a tomar las previsiones, no va a ser esta la única inspección. La próxima semana tenemos que venir a ver el tema de los beneméritos también, para abrir y todo el tema, y seguramente vamos a verificar. Doctor, interiormente ¿qué tenemos? Son las lápidas. Como le digo, ya tenemos dos depósitos que están lápidas, como ustedes podrán ver ahí. Como nosotros hemos tratado de presionar lo que es o sea, ahí puede estar la lápida de Miguel Tapias. Tiene que estar. Está, todo. Está. Más el resto inventariado con el nombre, de qué nicho, de qué fila hubiera salido, hubiera sido exhumado. ¿Ya? Estos restos que ven, estas lápidas que ven, es gente que hace su exhumación y dice, no, yo no quiero llevar, quiero hacer con la lápida, lo dejan. Nosotros lo trasladamos de todos modos, porque estas no. Las que están adentro son pues las que están adentro son las que tampoco quiero decir, no hay que desechar, nosotros tenemos que conservar esa situación. Y no podríamos ahorita no entrar todos, pero entra una persona a sacar fotografías. No se puede, mamita, no sé, porque no hay ni llave. Han dicho que hay cuerpos en los depósitos. ¿En estos depósitos también están los cuerpos? No. Están también en este depósito, en este depósito y en este. Aquí están las lápidas. Entra uno. No, ahorita no podemos. Habla el señor.
Gracias a la arquitecta. Permítame, saliendo a favor de la comuna actual, quisiera sugerir una cosa. Muchas veces he reclamado cuando están cavando ahí, cuando estaban haciendo las líneas férreas, en toda la ciudad van colocando crucecitas por allá, crucecitas. ¿Hasta cuándo, señores de la comuna? ¿Hasta cuándo? Ya no tienen que dejar. ¿Cómo es una vergüenza que en toda Cochabamba aquí una crucecita? A mi hijo le han matado aquí. ¿Hasta cuándo? Perdone que utilice un teatro. Sí. De una vez, mira, yo quisiera rescatar algo del señor, mira, algo puntual. Nosotros tenemos eso en cada pared, ¿ya? Nosotros para verificar que no haya restos hemos incluso calado, para verificar si había algún resto. En muchos casos hemos encontrado, pero en otros casos no hemos encontrado, solamente hemos encontrado una cruz. Lamentablemente este sector estaba convirtiéndose en un comerciantado, parecía el campo, van a disculpar eso, parecía el campo. Mucha gente, ¿usted cree que hemos reclamado al señor? Mira, familia González, los señores reclamaban, la gente lamentablemente que tiene esa educación de respeto, de higiene, me molesta lamentablemente, porque lamentablemente esta gente venía a consumir bebidas alcohólicas, venían a hacer lo que es rituales que estaban contrarios o en contra de nuestras tradiciones, porque no se podía ver exactamente. Imagínense, familias que estaban enterradas, yo personalmente he desenterrado varias brujerías, por así decirlo, que estaban ahí, familias enteras con sapos, utilizan lo que es gallinas, entonces de ese modo que se ha enmayado este sector. Por favor, eso yo quiero que entiendan. Y al punto que ha mencionado el señor, que me parece muy importante, y lo que ha mencionado el doctor, de que lucren a costa de los muertos y las borracheras y logran mercado. Aquí el señor González, yo voy a pedir que efectivamente esa postura tomen con varios sitios, como el tema del puente Huaynacapa. Eso se ha vuelto un mercado, una borrachera y la contaminación, ¿no? Entonces, eso es cierto, o sea, no está bien que lucren a nombre de los muertos y aparte lo vuelvan mercado. Sí, toma en cuenta. No, bien, bien. Una crucecita, otra crucecita. Bueno, está ya claro. En el Y tema nos quedaría después ya coordinar para el tema de los BED y de los beneméritos, ¿no? Sí, ya. Del cementerio que lo quieren convertir en cementerio jardín. Bueno, aquí han empezado un poco a hacer eso. Entendemos que el cementerio tiene áreas libres y que la categoría del cementerio tiene mucho que ver con los bloques, los mausoleos. Bueno, aquí hay una extensa área que ahora se ha convertido en un jardín. ¿Sí? Entiendo que esto no se puede ya tocar. Es COVID. Es el área COVID, no se puede ya tocar. Pero hay otras áreas libres en el cementerio que se han también utilizado para hacer enterratorios en el piso que eran jardines. Entonces, esto que queda en el reglamento, que ya es un área que se ha determinado hacerlo así, ya no se la puede tocar. Pero hay otros lugares que son jardines, por ejemplo, han hablado de que son pasillos y demás, que no se puede pues enterrar en el piso, ¿no es cierto? Y vamos a pasar a uno allá al frente, que era completamente jardín, y han aparecido un montón de nichos en el piso. Y también quisiéramos saber si eso, cómo lo han regularizado, o sea, ¿dónde está el plan maestro? ¿Cómo han regularizado que esas áreas de jardín? Él decía, por ejemplo, que las áreas de circulación y de jardín no deberían ocuparse. Entonces, esto ya lo entendemos que ha quedado como cementerio jardín COVID. Ahora iremos al área del jardín. ¿Por qué? No, pero vamos a tener que hacer esa gestión. No, bueno, se quedarán estos, se consolidan, Obviamente ya no hay nuevas pero ya no adjudicaciones. pueden vender aquí terrenos para que hagan nuevos enterratorios. Ya no estamos. O sea, se quedan ahí. Nosotros como cementerio no estamos haciendo nuevas adjudicaciones. ¿Cuántos espacios están sin vender aquí? Porque eso habría que ver, ¿no? Por ahí ya está todo vendido. No, como les digo, nosotros no estamos haciendo. Un informe. Y esa tierrita que hay unos de tres así como todas las edificaciones datan de 2020. Por eso, del 2020, o sea, es nuevo. Mausoleos. Todo esto era de piso, ya me parece como que romper. ¿Dónde la arquitecta? Estoy mirando. Esto ya es antiguo. No, esto es nuevito. Es nuevo. ¿Cuándo han hecho? Bueno, la lápida es Pero puede ser que el muerto lo han trasladado recién, pero ¿esto cuándo han aprobado? A ver, un momentito, por favor, informar lo siguiente. De fechas mal les podría decir alguna porque desconozco el poco todavía. Pero sí les puedo decir, y eso que queda claro, esas que están a la izquierda son criptas, ¿no? Con superficie de 2.30 metros cuadrados más o menos, que se hace la adjudicación por parte del interesado. En este caso se dan cuenta, son dos mausoleos.
que son 12 metros cuadrados, ¿no? 4 por 3, la mayoría de los mausoleos tienen esa superficie de 12 metros cuadrados, con una altura máxima, según la ordenanza, que ya conocen muchos, de 3.50 metros, ¿no? Entonces, obviamente, el lenguaje, la proporción, los materiales, etcétera, es muy diferente de la escala que tenemos en la parte izquierda. Sin embargo, el sitio ya ha sido diseñado, programado para mausoleo, no es una cripta doble esta, ¿no? Ni siquiera triple, son 2 sitios de mausoleo, cada uno de 12 metros cuadrados, que se han adjudicado a los interesados. Grandes familias. ¿No? Correcto. Ahora, ¿Desde cuándo es, doctor? La adjudicación es desde el 2019, antes de la pandemia, si no me equivoco. Antes de la pandemia. ¿Y esto cuándo lo han construido? ¿En plena pandemia? No, antes de la pandemia. ¿Y la construcción? De esa gestión, igual la gente se desespera en construir. Aquí, este bloque, por favor, yo quiero que tomen atención porque seguro no se han dado cuenta que este piso tiene mucho valor y cuidado lo vayan a retirar pensando que es viejo. No, es antiguo, no es viejo. Este tipo de piso es ajedrezado con randa. Este mismo tipo de piso tenía la casa Quinta Vickenbach antes de que lo destruyan el piso. Este piso ya no se fabrica. Y lo fabricaba el arquitecto Tapias también, porque él construía con sus propios azulejos. Entonces este piso tiene mucho valor y ha sufrido pérdidas, como ven allá. Entonces a los encargados de la administración, señor González, por favor que tomen en cuenta también estos pisos, porque yo sé que la gente camina sin mirar al suelo, pero este piso tiene mucho valor. También hemos identificado las lápidas muy valiosas. Miren el trabajo. Denis bronce, la lápida, el nicho del arquitecto José de la Cerda. Entonces, no hay la posibilidad de que pasen a un sitio de no honor. toquen, no El problema es que, el problema es que, o sea, entendemos la intención, la iniciativa que puede darse, sin embargo, el bloque como tal, como unidad, como totalidad, debe ser incorporado, ¿no es cierto?, a la ley. Debe ser protegido. Es un bloque ecléctico, hay elementos clásicos, hay elementos neogóticos, entonces hay que reconocer y por lo tanto el mantenimiento que amerita pues tiene que corresponder, ¿no?, con los valores que ostenta este bloque. Tenemos otro bloque más antiguo que es este. Este es un bloque mucho más anterior, neoclásico. Y aquí se puede advertir que la técnica de las lápidas es diferente. Esto es mármol, o por lo menos imitación al mármol de Carrara. Entonces debemos reconocer que ha habido también una evolución en la técnica utilizada en la fabricación de las lápidas. Muchas de estas son de 1907, son de mármol, 1911. Y si revisamos, estas han superado los 100 años, pero lamentablemente Miren este tipo de unión. El reglamento es antiguo, es contradictorio, dice hasta 1920, bueno sí, esto podría entrar, pero ¿qué pasa con el otro bloque? Queda fuera. Y muchos otros mausoleos como este, que son posteriores a 1920, quedan un poco en el limbo. Cuando identifiquemos quiénes están, hay que sí, y además vemos el hierro forjado, es decir, intencional o exprofeso, se ha retirado parte del contrafuerte. Entonces, esto amerita una intervención inmediata. O sea, no esperar la época de lluvias, porque esto está poniendo en riesgo el bloque en sí. ¿Dónde está Karim mirando? Karim, por favor. La parte de arriba del agua, de agua. Bájalo, ahí toma nota. Tiene que resistir de los contrafuertes. Ahorita
Y allá se ha hecho un cierre con el no sabemos en época de lluvia cómo se comporta ese escurrimiento. Esto tiene que restituir, liberar todo lo que está mal, volverse a abocar. Y el agua de ahí de la calamina va a caer directo a esta pared. Hay que prolongar el alero. Prolongar el alero para que no haya... Y a este una canaleta. No hemos terminado ni siquiera de ver el cementerio porque toda la parte del fondo donde están las nuevas construcciones, mausoleos, etc., no la hemos visto siquiera. Se fijarán ustedes que el cementerio es grande y es un cementerio patrimonial porque cuando recorremos vemos una cosa, otra cosa, otra cosa. No podemos negar esa cualidad. Entonces las conclusiones a esta inspección tienen que salir bien concretas. Primera conclusión de los beneméritos: no se toca, no se demuele, se reubica a las exhumaciones que están en esos nichos en gangochos. Se hace la abertura de los nichos que están allá en reserva, que no sabemos por qué. La parte legal de los beneméritos queremos que se solucione. Entonces, esto por favor que sea prioridad, porque acá tenemos además a mucha gente de la federación. ¿Algo más, Susana? Simplemente acotar de que todas las actuaciones y las notas que se van a enviar ya no las vamos a enviar solamente a título de federación, sino a título de la Comisión en Defensa del Cementerio. Con la documentación que corresponde. Primera conclusión. Sí. Segundo, la demolición de los bloques, ustedes han dicho que no tiene autorización del Departamento de Patrimonio Territorial, entonces quisiéramos nosotros que nos den el legajo de todas las órdenes que han salido para las 2 demoliciones, dónde están los cuerpos, dónde están las lápidas. Ese tema también lo tenemos que resolver y no puede quedar sin resolución o sin informe. Sí. Los bloques demolidos, y también a eso se adjunta que hay un tercer bloque que fue demolido en una gestión pasada. Queremos ver el plan maestro del cementerio y si no está hecho queremos participar en elaborar ese plan porque corresponde un plan de manejo también de gestión del patrimonio. Segunda conclusión, si me están grabando sería bueno para que lo pongamos por escrito y tenemos además una lista que la alcaldía ha levantado de quienes están presentes para poder adjuntarla y saber que las conclusiones estamos en mutuo acuerdo, alcaldía y comité. ¿Hasta ahí está correcto? Tercera conclusión, en todo el cementerio podemos observar por la visita que hemos hecho nichos de perpetuidad que tienen valor histórico, algunos retirados y otros que todavía se conservan. Los que fueron retirados de esta zona tienen que ser repuestos y con sus osamentas y sus lápidas. Tendrán que buscar, no sé cómo harán, tendrán fotos del pasado, pero eso yo creo que también amerita una reposición porque esos 2 bloques están en la foto de 1907, son antiguos y por lo tanto había personajes importantes de la historia de nuestra ciudad. Tendrán que hacer el esfuerzo, pero necesitamos una reposición de esos nichos con sus osamentas y sus lápidas. Cuarto, hay construcciones que se han hecho a lo largo de todo el campus del cementerio de Camposanto, como el área notable, como el área de las almas olvidadas. Queremos ver ese plan maestro, cómo se ha construido, cómo se ha ordenado todo, porque eso va en contra de la función que cumple el cementerio y atenta, por supuesto, con el valor patrimonial que tiene. 5. Hemos recorrido el área COVID, que la permitimos porque es una necesidad, una urgencia, y hemos visto que han cambiado el uso de suelo en el cementerio de bloques, nichos, criptas a cementerio jardín. El área COVID se mantiene, es un área histórica, es un problema que hemos tenido la pandemia mundial. Esa área se mete también en la parte histórica del cementerio patrimonial. Pero la otra área que hemos visto de jardín tiene que estar consolidada y ya no se puede permitir venta de enterratorios en suelo. En esa área que originalmente su uso era de jardín, en algún momento cambiaron el uso y vendieron esas áreas para enterratorios en suelo. Y eso también hay que observar porque es un área que no corresponde porque era jardín, pero bueno, tendrán sus informes y demás, pero con esa área hay que hacer un trabajo porque esa área está además en una condición muy crítica, ¿no es cierto? Otra conclusión, también queremos lo del animalito, donde la mascota, que creo que si bien le aporta al cementerio una cualidad un poco excepcional en término anecdótico, también es importante mencionar que si hay reglas para los humanos, también para los animalitos, también tendría que ser, por más notable que haya sido el animalito y por más cariño que hayan tenido, también hay un tema de respetar el Camposanto y las reglas que ustedes mismos le han puesto y que para todos los humanos la están exigiendo. Y el animalito, por más notable que haya sido, también hay una situación ahí que nos parece
una situación excepcional y que no corresponde, ¿no? Hay que entenderlo eso. Y lo entendemos desde el punto de vista humano y también desde el punto de la defensa de los animales. Está bien que haya un animalito, todo, pero también tendrían que haber cumplido con los requisitos de llevar una cartita al Consejo Municipal y decir, ahí está el animalito, es notable, por favor, si nos permiten en su enterratorio, para que así también ustedes justifiquen una acción que han tomado de manera, digamos, ajena a la autoridad que es el Consejo Municipal cuando los sitios de honor se tratan. Por último, mencionarles que hay que hacer limpiezas técnicas. ¿Qué son estas? Son limpiezas que se hacen a los edificios patrimoniales que tienen cualidades excepcionales, como el piso que ha mencionado la arquitecta Fuentes, que tiene toda la razón cuando ella ha dicho que es un piso excepcional. De hecho, hay algunos pisos en algunos bloques que ya no existen en la ciudad, como el caso incluso del atrio de la iglesia, que requieren limpiezas técnicas. Y no son limpiezas cualquiera, no es venir con el trapo y limpiar. Necesita una persona especialista porque hay que cuidar ese patrimonio. Entonces, esas limpiezas técnicas se tienen que hacer con especialistas. Para eso está el Colegio de Arquitectos, la CEIPRE, etcétera, que sabemos de esos temas y que no vamos a meter la pata como lo hiciera una persona que está asalariada aquí y no conoce. Última conclusión y la más importante. Todos los presentes en esta inspección somos testigos de que hay un acuerdo entre la alcaldía y el Comité de Defensa del Patrimonio Funerario del Cementerio General. Previo a eso, perdón, Pati, o sea, se ha quedado también de que se va a hacer un censo de todo el cementerio, pero previo al censo, porque el censo puede durar un año también, ¿no es cierto? Se han comprometido ustedes a entregarnos la lista de las exhumaciones que se han hecho durante la gestión 2021-2022 y el paradero queremos saber de las lápidas y de los osamentos. Eso. Por otra parte, creo que hemos coincidido, Pati, cuando estaba el secretario, se ha hecho compromisos, el secretario se ha comprometido a varias cosas que tenemos grabadas, pero al margen de eso, creo que hemos entrado de acuerdo de que el reglamento no está correcto muchas veces en su aplicación, de que hay vacíos en la ley y se ha dicho que vamos a coordinar. Entonces, en estas comisiones que hemos instalado, debemos hacer una modificación del actual reglamento y de cómo se está administrando este cementerio. A eso iba a llegar. Claro. De todas maneras, ustedes tienen ya la documentación, podrían hacer llegar por escrito, ¿no? Todas las recomendaciones, modificaciones que tengan, ¿no? Un detallito al punto. Yo quería llegar que hemos hecho una inspección conjunta y conjuntamente tienen que salir resultados. Modificación, revisión y modificación de los reglamentos que se aplican al cementerio. Inclusión en la ley de patrimonio que se maneja con una lista que nosotros le hemos hecho, que es incompleta. Inclusión en esa ley de patrimonio, que en realidad patrimonio no solamente es lo que está en esa lista, sino es todo lo que está en el cementerio. Y para cualquier intervención que se haga en cualquier lugar, en una lápida, en un mausoleo, debe haber pues una inspección conjunta entre los especialistas y los funcionarios del cementerio, que no ha habido. Y por eso se han cometido errores. Por eso se ha cometido el error de demoler 2 bloques. Y luego quisiéramos nosotros saber cuánta es la capacidad en este momento instalada en el cementerio para recibir cajones de 5 años temporales, para recibir perpetuos, por ejemplo, y cenizarios. Porque en realidad nosotros hemos recorrido el cementerio y pueden ver que hay una capacidad muy amplia. Sobre todo para los perpetuos, porque han sido retirados la mayoría de ellos en todos los bloques. Pero nosotros quisiéramos saber, porque en realidad nos están, un poco yo he notado con los que han venido a las funerarias, nos están culpando a nosotros que no hay espacio en el cementerio para enterrar cuando se han demolido 3 bloques, uno en una gestión pasada y 2 acá, donde habían enterratorios para 5 años. Y ahora, ¿dónde se ha reemplazado esas capacidades que tenían estos bloques? ¿En qué lugar del cementerio? Porque todos los que se ha construido, pero eso no lo hemos visto. Todo lo que se ha construido atrás, por ejemplo, es perpetuo. Entonces, aquí, aquí cuánta capacidad había para enterratorios de 5 años, cuánto se ha perdido y dónde se ha reemplazado eso, para que no nos echen la culpa a nosotros de que estamos arruinando el negocio a los funerarios, porque no es así, ¿no es cierto? Y eso que quede bien claro. Se están poniendo en contra. También nosotros pedimos el respeto de los beneméritos que no están enterrados en el bloque de beneméritos y que están en otros bloques. ¿Ya? Pero es que no todos los trasladan, ¿no? Están enterrados individualmente en nichos que han comprado. Yo tengo a mi abuelo. Personales, ¿no? Ella también tiene su abuelo en otro sector. El señor tiene en otro lado. Pero vamos a hacer el relevamiento. Exactamente en eso, pero queremos que también haya Lo otro, velando por la economía del cochabambino también, yo quisiera que se transparente el manejo administrativo y económico que se hace. Nos hemos recibido a unos, se cobra 2.000, a otros 1.500, a otros 2.500, a otros 3.000. ¿Cuál es el criterio con el que se están cobrando los nichos perpetuos, el tema de los enterratorios que son en el piso?
quisiéramos tenerlo por escrito y también ver el manejo administrativo que se ha hecho y económico. Les hemos pasado la ley. Sí, lo tenemos eso. La ley les hemos pasado donde está establecido y no puedes salir a cobrar al margen de la ley. Sí. ¿No? Y por supuesto que en las reuniones que tengamos todavía vamos a ir resolviendo cada uno de estos temas, ¿no? ¿Listo? De esta inspección vamos a hacer un acta que va a terminarse de redactar en el transcurso de unos 2 o 3 días y quisiéramos que todos los cabezas de sectores y la alcaldía la firmen como una constancia de los compromisos asumidos. Acá nos han filmado lo que hemos hablado y eso lo vamos a transcribir a un documento, acta de inspección, donde los compromisos quedan resueltos. Lo último, perdón que esto lo diga también, yo quisiera que cuando vengamos con los estudiantes a hacer trabajo de campo, ya hemos hablado con el arquitecto, nos permitan y no nos acosen con la vigilancia y nos quiten... La palabra, disculpe. Eso quisiera, por favor, que la administración deje a los estudiantes entrar, sacar fotos. 100%, obviamente. Desde el anterior nos hemos retirado eso, que tienen la libertad de poder hacer algún trabajo que realicen. De todas maneras, y para que no les sorprenda, mañana está entrando una nota, doctor, ¿ya? Porque a veces las palabras se las lleva el viento, ¿no? Solicitando todo lo que hoy se ha hablado en el recorrido, ¿no? De informes que ustedes nos han dicho que están en condiciones de dar, que necesitan obviamente un tiempo, pedir informes administrativos, etcétera, etcétera, porque el anterior informe que nos han hecho llegar es solamente la ordenanza del 2013, digamos, que nosotros ya las tenemos, ¿no ve? Necesitamos todo lo... Entonces, léanla la carta para que no parezca que estamos, o sea, estamos avanzando, ¿no ve? Pero que no les sorprenda, dentro de esa carta, a solicitud del Comité Femenino, de los beneméritos también, se está solicitando la remoción y despido de la administradora, y es bueno que lo sepan, porque es 7ª vez que nos vemos, y la señora no está, y no puede ser porque es una servidora pública. Al margen de eso, ya se verán las responsabilidades administrativas una vez que se vea todo esto que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? En temas de patrimonio, en temas de cobros, no cobros, eso se verá más adelante, ¿no? Pero está entrando una carta, por favor, que ojalá esperamos sea respondida hasta la próxima semana y retomaríamos alguna reunión la próxima semana. Claro, sí. Tal espero para aclarar esa parte, no solamente el cementerio tengan en cuenta. En la interpuesta de proyectos también está lo que es la dirección de proyectos de la alcaldía, donde ellos están en planificación, obviamente que hay, obviamente tienen que cumplir todos los requisitos correspondientes para entablar las construcciones que ustedes han podido apreciar. No, está bien por eso, luego se verá ese tema, digamos, de responsabilidad administrativa, pero nos parece una falta de respeto que la administradora del cementerio, en 7 veces que nos hemos visto, no esté presente. ¿No? Que tendría que dar la cara. Primeramente, la administradora estaba presente a las 2 de la tarde en punto, usted ha visto que estaba ahí con la gente, ¿no? Lamentablemente la gente no ha llegado tarde, ha habido un conglomerado de gente que estaba, creo que... Es que no es nada personal, pero ella, o sea, es la que tendría que responder y no usted, doctor. No, está bien, no está bien. Se le paga para trabajar. Sí. Pero, como le dije, estaba a 2 de la tarde en punto, ¿no? Para llegar tarde a la comisión.